Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena, California, y todos aquellos que nos están sintonizando en este momento, que nos ven a través de estos medios en diferentes lugares. Queremos darles un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo, decirles gracias por apoyarnos y gracias por sus palabras de ánimo, y es nuestro deseo el continuar utilizando este medio para poder llegar a ustedes cada día. Un especial saludo queremos dar en esta hora a todos los ancianos de la Iglesia Bautista Bíblica, al hermano Manuelito, a la hermana María Barahona, al hermano Vidal, a nuestra hermana Aide, a la hermana Juanita. Un abrazo muy especial. Y también a todos aquellos ancianos, donde quiera que se encuentren, personas mayores que han estado siendo cuidadosamente guardados dentro de sus casas para evitar un peligro mayor, ¿verdad? Así que sabemos y entendemos perfectamente la situación bajo la cual nos encontramos y queremos darles un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana voy a predicar en la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5, y estaremos hablando acerca de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mañana queremos enfatizar acerca del hecho de nunca rendirse, como lo hemos estado diciendo anteriormente, nunca rendirnos, siempre siguiendo al frente, manteniendo nuestra fe. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Lea así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada habían aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba ella, donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talima cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente,
Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a tener una breve palabra de oración. Padre, en esta hora, una vez más, nos encomendamos en tus manos y encomendamos en tus manos, Señor, a todo aquel que nos esté escuchando, donde quiera que se encuentre. Tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos que tome control de este momento. Toma nuestra mano y condúcenos a través de este estudio para el provecho de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje es muy interesante. Es muy interesante porque hay dos historias en una. En primer lugar está la historia de Jairo, quien viene a Jesús a buscarlo porque su hija se está muriendo. Pero luego es interrumpida esa historia. Esa historia es interrumpida por una mujer que también carga una necesidad y viene a buscar a Jesús. Y luego la historia toma control sobre la historia de la mujer, el pasaje, y hasta que termine ese momento vamos a volver a regresar al pasaje de Jairo. Así que sígame en este momento, por favor. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Jesús había estado en Gadara. Allí había visto a un muchacho endemoniado y lo había liberado. Es el famoso endemoniado gadareno. Y la historia de este joven concluye que él quiso seguir a Jesús y Jesús no se lo permitió. Eso se encuentra en el capítulo 5, capítulo 1, verso 1, capítulo 5, verso 1 de Marcos. Inmediatamente antes de la porción que hemos leído hoy. Así que este joven, cuando fue sanado por Jesús, quiso seguirlo y Jesús no se lo permitió. Y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que después de esa historia, Jesús se mueve al otro lado del lago y allí encuentra esta situación, donde este hombre llamado Jairo, el pasaje nos empieza diciendo que era un principal de la sinagoga. Este era un hombre importante por lo menos en el mundo religioso judío. Era un hombre que estaba al frente de una sinagoga, era el principal, la persona más importante dentro de la sinagoga judía. Una sinagoga es lo que hoy le llamaríamos un templo, una capilla, una iglesia, ¿verdad? Son términos que hoy en día usamos, pero para los judíos es la sinagoga. Así que este hombre se llamaba Jairo y luego que lo vio, dice, se postró a sus pies. Este es un judío importante, es un judío que tiene convicciones, que tiene reputación, y que probablemente, como algunos otros judíos, no querría ser visto por su feligresía, que él estaba buscando información acerca de Jesús o que estaba andando detrás de Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay una situación aquí apremiante para él. Hay una situación que le está partiendo su corazón. Su hija se le está muriendo. Y déjeme decirle que ante tales circunstancias, nosotros hacemos lo que sea con tal de nos humillamos al máximo, con tal de resolver la situación que estamos viviendo. Su hija se le estaba muriendo. Dice aquí que él viene, se humilla delante del Señor, se postra a sus pies y le ruega mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Qué fe la que tenía este hombre en Jesús. Seguramente no solamente había escuchado, pero había visto lo que Jesús estaba haciendo. Tal vez lo había visto actuar en la vida de otras personas. Y sabe, esto es lo mejor, cuando podemos ver lo que Jesús hace en la vida de las personas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta si la religión que tenemos puede ayudarnos en estos momentos o no. Y este hombre se dio cuenta de que la religión que tenía no le estaba ayudando para nada. Así que tuvo que salir a buscar a aquel en quien verdaderamente puede él encontrar la ayuda. A mí me encantan estos personajes de la Biblia que salieron a buscar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hicieron lo correcto. Supieron dónde ir. Habían visto actuar a Jesús. Habían oído acerca de Jesús quizás. Pero este hombre llamado Jairo va y busca a Jesús, le ruega, toma la actitud correcta. Al venir a Jesús hay que aprender a tomar la actitud correcta. No puedes venir con arrogancia,
tienes que venir con una actitud de humillación, de humildad, de mansedumbre, de arrepentimiento. Tienes que venir con una actitud mansa, no puedes venir con arrogancia. El altivo Dios lo rechaza. Venir con altivez porque tú crees que tú eres algo, Dios no puede venir así a Dios, porque no existe un ser superior que Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el Señor sobre todo lo creado, sobre el universo. Así que Él tiene en la posición más elevada que jamás podemos imaginarnos. Ningún ser humano, por muy intelectual, por muy rico, por muy buena posición social que tenga, ni que sea el presidente del país más poderoso del mundo, jamás puede venir a Dios con una actitud de altivez. Al altivo Dios lo rechaza, pero al humilde lo exalta, dice la palabra. Así que este hombre llamado Jairo viene al Señor y viene con una actitud apropiada. Él viene, su hija se le está muriendo, no lo olvide. Su hija se está muriendo. Qué cosa más terrible esta. Ver que tu hija se está muriendo. Y mucha gente ha visto morir en estos días a sus seres queridos. Y lo más triste es que ni siquiera se puede ir a un funeral, porque no permiten más de un número de personas que lleguen a un funeral y tienen que estar a distancia. En estos días vi algo que me partió mi corazón. Era una iglesia coreana y estaba entrando un funeral. Y sus amigos estaban pero a distancia, con rótulos en sus manos. No pude leer lo que decía porque estaba escrito en coreano, no lo entendí. Pero ahí estaba ellos. Y yo pienso que estaban mandándole mensajes ahí a los seres queridos, a sus familiares, a los familiares del difunto. Palabras de consuelo seguramente. Era una iglesia cristiana, coreana. Así que en estos días ni siquiera eso se puede. Así que usted puede imaginarse lo doloroso, el dolor de Jairo, para poder saber que su hija se le está muriendo. Y él se apura a llegar donde Jesús. Pero cuando llega donde Jesús y le expone la necesidad, dice la palabra de Dios que este hombre le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, se está muriendo. Por favor, entienda esto. Es una agonía. Se está muriendo la muchacha. Y él le dice: ven, solo pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estoy seguro que si tú la tocas, ella va a ser sana. Qué tremenda fe, qué tremenda convicción. ¿Puedes tú creer eso? ¿Puedes tú creer que la respuesta a todo está en Jesús? Tal vez tu matrimonio se está destruyendo, tal vez tus hijos están perdidos. Cualquiera que sea la situación, ¿puedes tú creer que si tan solo crees en Jesús y pones todas tus cargas, como dice la palabra de Dios, en Jesús? Mire, a veces, déjeme explicarle esto, a veces los problemas no van a cambiar, no se van a ir, pero nuestra actitud va a cambiar. Escucha lo que acabo de decir. Porque aquí a veces las circunstancias nos alcanzan, pero eso no es lo más relevante realmente. Lo más relevante es nuestra actitud ante el problema. He tenido situaciones similares en mi vida, en donde hubo una situación que me tiró, me tumbó totalmente, porque tenía una actitud distinta. Años después, con más madurez espiritual, vino otra situación muy parecida, exactamente igual. Parecía que se estaba repitiendo la misma historia. ¿Y sabe qué? Mi actitud era distinta, era un poco más espiritual. Y pude confiar en el Señor. Y estuve allí tranquilo, como dice la palabra, estar quietos y confiar. Yo soy Jehová. ¿Y sabe qué sucedió? Se logró superar la situación. Hoy miro hacia atrás y digo, tenía que ver con mi condición. El problema fue el mismo exactamente. Y usted y yo sabemos bien de que a veces nos aterramos ante ciertas circunstancias en la vida. Y actuamos desesperadamente. Y hacemos cosas que no debíamos de hacer. ¿Y sabe qué? No cambiamos las cosas con alterarnos. No cambiamos las cosas con desesperarnos. Con perder la paciencia. Con empezar a gritar. Con empezar a decirle cosas a los hijos, o a la esposa o al esposo. No cambian las cosas. Hay que esperar y confiar en el Señor. Con una actitud madura. No solamente como ser humano, sino también como un hijo de Dios. Esperar en el Señor y dejarlo que Él actúe. Y eso es lo que este hombre hizo. Estaba confiando que Dios
haría el trabajo. Que Jesucristo le dice, si tan solo vas y tocas a mi hija, será sana. Y entonces, ¿qué sucede? Que este hombre dice que Jesús fue con él y que le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué quiere decir esto? La gente quería ver a Jesús hacer un milagro. Y la gente va detrás de Jesús para ver, y ahí va Jesús caminando con este hombre llamado Jairo. Van apurados porque tienen que llegar al lugar antes que la muchacha muera. Y de pronto sucede algo inesperado. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, dice aquí el pasaje, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice el pasaje. ¿Sabe qué? Esto es triste porque esta mujer, primero veamos una actitud aquí. Esta mujer interrumpe una escena. Como les dije, la multitud ya va detrás de Jesús, porque Jesús va a ir a hacer el milagro, todo el mundo va expectante, y de pronto esta mujer que interrumpe, que detiene el proceso, se entromete en una circunstancia donde realmente el tiempo es muy importante. Usted no quiere ser detenido con alguien mientras va rumbo a un hospital porque su hija lleva un tremendo dolor y usted va desesperado llevando a su hija al hospital, y no me diga por favor que alguien lo saluda y usted se va a detener a platicar o a conversar. No, decimos, ¿sabe qué? Luego le llamo o luego platicamos porque tengo una situación de emergencia. Así que esta mujer entra en escenario y dice aquí, amados hermanos, que había sufrido mucho de muchos médicos. Esta mujer ya había experimentado lo que era andar de médico en médico, buscando sanidad. Y ¿sabe qué? En nuestros días hay mucha gente que no solamente va de médico en médico, va de brujo en brujo. Y va de quien le lea las manos tras quien le lea las manos. Y va tras todo lo que pueda explorar con tal de resolver sus problemas. Yo le digo esta mañana, Jesucristo es la respuesta. Deje de andar de brujos, ahí buscando brujos y buscando personas que le hagan esto, que le hagan lo otro. Mire, esas cosas no le agradan a Dios. En el Antiguo Testamento, múltiples ocasiones, el Señor condena esas cosas. Hay que buscar a Cristo y solamente a Cristo. Yo sé que en su desesperación mucha gente hace muchas cosas que no debía de hacer. Pero por eso estamos siendo claros en esta mañana. En el Evangelio se lo decimos. Nosotros no tenemos problema con decirle a la gente la verdad. Esta mañana le digo, a Dios no le agradan esas cosas. Y en Cristo está la respuesta a sus problemas. Deje de andar buscando por otro lado lo que puede encontrar en el Señor. Ahora, aquí dice que esta mujer había padecido mucho, por mucho tiempo, en manos de muchos médicos. Y también había gastado todo lo que tenía. Ustedes saben que si usted va de médico en médico, la plata se le va a ir volando. Y nada había aprovechado, dice. Antes le iba peor. Muy mal está viviendo la señora. Muy mal. Todo lo estaba gastando en médicos, todo lo estaba gastando en medicamentos y estaba muy mal. Pero ¿qué sucedió? Que cuando oyó hablar de Jesús, dice el pasaje, gloria a Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, por eso tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que señalarle a la gente y decir, hay respuesta a tus problemas en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Dejen de estar señalando hacia ídolos y a figuras o personajes que no tienen poder. Jesús tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Señálelo. Si usted hace lo contrario, es como dar una dirección a alguien que está buscando una dirección y usted lo mande para otro lado. Aquí dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás esta mujer entre la multitud y tocó su manto. Había una multitud de personas ahí. Pero ¿sabe qué? Esta mujer hizo lo que tenía que hacer. Apartó a las multitudes. ¿Por qué? Porque ella tenía un propósito en su corazón. Ella decía en su corazón, si tocare solamente su manto,
seré salva. Ella tenía en su mente que era necesario hacer lo que tuviera que hacer, apartar a la gente que estaba en su camino y llegar allí donde estaba Jesús. Y decía, si tan solo le toco el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Gloria a Dios. Lo logró. Tocó a Jesús su manto. Vino por detrás, decía la palabra, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oh, el toque de Jesús es inmediato. Eso no se hace esperar. Cuando Jesús sana o quiere sanar a alguien, verdaderamente eso es algo inmediato. Jesús hace la obra. Y déjeme decirle algo, especialmente la obra de la salvación. Puede ser que un milagro de sanidad física pase un proceso, pero la salvación de una persona es inmediata. El día que usted le entrega su vida a Jesucristo, el día que usted reconoce que Jesucristo es el Señor y que lo necesita en su vida, el día que usted lo invita a venir a su corazón, el día que usted se arrepiente de ser un pecador, ese mismo día, ese mismo momento en que usted confiesa sus pecados, se arrepiente y lo invita a venir a su vida, ese día, mi estimado amigo, usted será salvo. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y todavía se extiende la palabra y dice, serás salvo tú y tu casa, como una promesa a la salvación que vendrá después de la tuya. A través de ti llegarán tus hijos, llegarán tus familiares, llegarán amigos, vendrán a Cristo. Serás un medio para traer a muchos a Cristo. Así que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Jesús se dio cuenta que esta mujer le había robado de su poder. Perdón. Jesús sintió que esta mujer en ese acto de fe, le había robado el poder. ¿Sabe que hay personas que nos roban el cariño? Nos roban el amor por su generosidad, por su forma de ser. Hay hijos que logran robarle más el corazón a un padre que otros. Esta mujer supo tocar con fe el borde de Jesús, de sus vestiduras. Y él dice, yo sentí que poder salió de mí. Qué tremendo eso. Por eso usé la palabra robar. Robó ese milagro. No entró ahí pidiendo permiso, no llegó ahí diciéndole, Señor, sáname por favor. No, ella entró, ella tocó porque su fe le dictaba que si tan solo tocara el borde de su vestidura, sería sanada. Sus discípulos le dijeron, porque el Señor pregunta, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él buscó con su vista entre la multitud y vio a esta mujer. Y la mujer, temerosa y temblando, dice el pasaje, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Yo me imagino que Jairo, en su prisa, probablemente si yo hubiera sido Jairo, estaría diciendo, y esta mujer nos está trazando. Pero ¿sabe qué? Esa mujer tenía una necesidad. Y Jesús tiene la capacidad de sanarnos a todos. La Biblia dice que Jesús sanaba a todos los que venían a él. Y el que tenía el poder para levantar a la hija de Jairo o evitar que muriera, también tenía el poder para sanar a esta mujer. Pero nosotros muchas veces en nuestra mentalidad creemos que no podemos hacer más de una cosa, y es verdad. Pero cuando hay amor, se puede hacer más de una cosa. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Ahora regresamos a la historia original, la historia de Jairo. Y dice que vinieron de la casa de Jairo y le dijo a alguien, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más
al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, sino cree solamente. Qué precioso. No temas, tú no te preocupes. Yo estoy aquí. Tú has venido al verdadero. Tú has venido al que tiene el poder de levantar aún a los muertos. Y dice que no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan. Ese círculo íntimo de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacob. Ellos vinieron con Jesús. Sacó a todos los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque hubieron quienes se burlaron de Jesús. Y dice que vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y ahí aparecen los burlones. Y dice: y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Qué poder el de Jesús. Qué precioso Señor. Él es el que da vida aún a los muertos y da vida a los muertos espirituales. Hoy, esta mañana, Jesús te puede decir: Talita cumi, levántate. Tú que estás allí muerto en tus delitos y pecados, el Señor te quiere levantar de entre los muertos. Él puede darnos vida y vida en abundancia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Así que aquí hubo un doble milagro en este pasaje. Uno, el de la niña que es resucitada, y dos, el de la señora que viene, toca el manto de Jesús y es sanada. El Señor puede hacer más de un milagro en tu vida. Puede salvar tu alma y puede salvar también tu enfermedad. Te puede sacar de esa enfermedad, de ese dolor físico. Pero Él está más interesado en lo espiritual, está más interesado en salvar tu alma. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene eternidad. El alma del hombre es eterna. El cuerpo no, el cuerpo perece, el cuerpo aquí se queda. Así que en esta mañana yo te ruego, en esta hora, no importa la hora en que tú veas este video, te lo digo, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Jesucristo. Él es la respuesta. Hoy Él está pasando a tu lado. Tócalo. Haz un acto de fe y toca el manto de Jesús y serás salvo. Que Dios te bendiga.